Bueno, ya estamos de vuelta, tenemos la presencia de doña Isabel Ramos, catedrática, investigadora de la FLACTO, para hablar sobre las redes sociales. Se está hablando de un proyecto de ley que regule las redes sociales. La pregunta cae por su propio peso. ¿Es necesario regular las redes sociales y de qué forma debemos regularlas? La verdad es que es una pregunta complicadísima, porque hay Por eso te invité. Bueno, muchas gracias. Hay varias cuestiones sobre la mesa, ¿no es cierto? El proyecto que se ha planteado pretende justamente regular los contenidos que tengan que ver con el discurso de odio y la discriminación. Esto, de entrada, es positivo y auspicioso. En cualquier espacio público, redes, medios, ámbito público, esto es indispensable hacerlo. El discurso de odio, hay que decirlo con mucho énfasis, el discurso de odio y la discriminación no son ejercicios de libre expresión. Así es. Esto, entonces, decir, bueno, sí hay que regular, pero salvaguardando la libre expresión, no. Digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con discriminación, discurso de odio, menoscabar la dignidad de colectivos, conglomerados sociales, esto debe ser desalentado, tal como dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución prohíbe la discriminación. Entonces, en este sentido, sí hay que regular. Lo que pasa es que en el Ecuador, y creo que en muchos otros países, no solo en Ecuador, se ha confundido lo que es libertad de expresión. Claro que sí. Entonces, se cree que libertad de expresión es decir cualquier barbaridad y no asumir la responsabilidad de lo que se dice, sin importar si se afecta o no se afecta a terceras personas. Justamente, hay antecedentes en doctrina jurídica estadounidense y europea que nos indican justamente eso, el tema de los discursos que menoscaban. Eso afecta, dice, hay un jurista estadounidense muy interesante, que dice que esto afecta la libertad de expresión del aludido. La Convención de San José de Costa Rica también lo establece. Es muy interesante. Y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dictó una sentencia relativamente reciente, en donde se dice que los portales justamente tienen responsabilidad en no convertirse en espacios en los cuales se vulnere derechos. Y el argumento interesante que ponen sobre la mesa es de lucro, es decir, los portales realizan una actividad con fines de lucro que les da rédito. Mientras más participantes, mientras más gente interviene, mientras más perfiles hay, mientras más likes, mientras más seguidores, mayor es el rédito económico. Y ese rédito económico responsabiliza al portal, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, es obligación justamente filtrar, y esto no es censura, los mensajes que tengan que ver con odio y discriminación. Ahora, pero el tema es cómo lo filtras, porque en todas estas plataformas y redes, sobre todo en las redes sociales, no hablo de las plataformas comunicacionales tipo periódicos digitales o espacios de opinión digital que con nombre y apellido escriben, que también a veces escriben cualquier barbaridad, pero bueno, vamos al tema Twitter, Facebook, sobre todo Twitter. ¿Cómo regular si mucha gente ni siquiera tiene identidad en el Twitter? Bueno, no se trata de responsabilizar al autor, porque es muy difícil establecer la autoría. Puede haber una persona que tenga 850 perfiles y que los use con cualquier fin. La cuestión es que frente a un señalamiento, ¿sí?, de alguien que se sienta afectado, el portal responda, y ese es el espíritu del proyecto. El portal responda con una acción rápida, ¿sí?, determinando si esto es claramente delictivo, así dice el proyecto. También hay una normativa alemana en ese sentido de la responsabilidad de los portales, de las empresas, que las empresas no son simples espacios en donde fluye la información, sino que porque tienen intereses económicos, tienen que desarrollar unas estrategias profesionales para poder ya sea retirar o ofrecer explicaciones, digamos, o tener acciones o presentar informes. O bloquear. O bloquear, exactamente. Ahora, retirar, bloquear, presentar informes a la autoridad competente. Ahora, estamos hablando que estas plataformas son a nivel mundial, es decir, tendrían que tener una infraestructura tal para chequear un universo inmenso de mensajes que circulan por estas plataformas. Sí. Los réditos económicos que perciben, yo creo que permiten que esa estructura está generada. Es decir, los desarrolladores de digamos, de estos portales y de estas redes, hay mucho personal ahí. Lo que se exige en el proyecto que se ha presentado, que me imagino que irá a ser objeto de debate, de controversia y de aportes, es que haya personal en lengua castellana y personal en los países para responder y presentar los informes
informes correspondientes. Es decir, que se informe a la autoridad competente cuáles son las acciones que la plataforma ha desarrollado precisamente para desalentar el discurso de odio y de discriminación. Te lo quiero poner de esta manera. Si se llega a una regulación efectiva y si en Twitter a uno le dicen de A a la Z al amparo de un discurso de odio, yo afectado pudiese presentar un proceso de reclamo, evidentemente, ante el portal, es decir, ante el ente jurídico representante legal y administrador de ese portal, no a quien lo emitió, por haber sido permisivo en términos de generar espacios de afectación a terceras personas. Así es, la doctrina jurídica dice eso, o sea, el portal es responsable de que no se afecten derechos y no se lesionen, justamente, no se lesione a terceros en su espacio. ¿Esto se requiere de regulaciones parametrizadas a nivel mundial o cada país pudiese tener su propia regulación? La verdad es que hay que llegar a una regulación a escala global, pero se han dado ya avances, avances en Europa y algunas iniciativas incluso en América Latina que pueden contribuir precisamente a erradicar el discurso de odio y de discriminación en estos espacios que son componentes del espacio público. Los estados tienen responsabilidades también positivas en la promoción de la libertad de expresión, y esto es promoción positiva de la libertad de expresión porque se está evitando que la dignidad, la autovaloración y la posibilidad del peso que pueda tener el discurso de ciertos individuos o colectivos no sea afectado. Es decir, se está guardando, se está salvaguardando la libertad de expresión de quienes podrían ser objeto de odio, de discriminación o de menoscabo a la integridad de su imagen. ¿A tu criterio las redes sociales han aportado en estos últimos tiempos desde que nacieron? Y hay que mirarlo. Realmente es interesante pensar en estos espacios de mensajería instantánea en los cuales se pueda intercambiar. Esto en idea es bien interesante. Ahora, existen unos diseños, ¿sí?, que no hacen posible precisamente la expresión libre, como se dice. O sea, hay un diseño que constriñe, que nos restringe y que hace que tengamos que adaptar nuestra expresión a las exigencias técnicas, digamos, que no son del todo técnicas. Ahora, el tipo de expresiones que ha proliferado y ha circulado, realmente pensemos solamente en la campaña electoral en nuestro país en los últimos meses, realmente no ha sido constructor del debate público como tal. Entonces, estas iniciativas de regulación yo creo que tienen también la potencialidad de que estos espacios realmente contribuyan a un debate público de calidad, a un debate público en realidad no son propiamente espacios de debate, sino espacios de expresión que la gente utiliza más bien con fines lúdicos. Ahora, realmente tenemos que propender a que esto no afecte derechos. Bueno, en la última campaña electoral casualmente se intensificó y se visibilizó que las redes sociales fueron mal utilizadas. Pero el problema de las redes sociales es que en un momento dado te puede posicionar cosas sin mayor sustento, sino simplemente por el hecho de la repetición y por el hecho de la réplica. Por ejemplo, el caso de Brecht es uno de esos casos. Es decir, a ver, aquí hemos posicionado que los señores de Odebrecht son los que nos van a ayudar a buscar la justicia. Cuando a confesión de parte, relevo de pruebas, ellos dicen nosotros corrompimos y no sé qué hace la Fiscalía, la anterior, ojalá que ésta pueda iniciar ya un juicio real ante tremenda barbaridad que dice yo he corrompido a Latinoamérica y en medio de eso está Ecuador, pero resulta que no se posiciona, es corrupción exclusivamente del sector público y no al autor. Esto es muy sintomático. Realmente a partir de las redes sociales se ha generado esta idea de que existe un listado de corruptos que se ha ido confeccionando. Sin pruebas. Bueno, esto es interesante. O sea, jamás se le dice al ciudadano, las redes sociales desgraciadamente no son el espacio precisamente para profundizar, para desarrollar temáticas, pero aquí hay responsabilidad de medios de comunicación también, que no le explican al ciudadano que lo que tiene, o sea, la famosa lista de Odebrecht no existe. Hay
hay un conjunto de expedientes judiciales en los cuales delincuentes confesos, ¿sí?, están tratando de conseguir condenas menores a partir de intercambiar información. Esta modalidad de la justicia estadounidense que se está adoptando también en Brasil, la famosa delación premiada. Entonces, esta información es una información que ya tiene una falla de origen, digamos. Esta falla de origen tiene que ser solventada con investigación judicial. Ese es precisamente el cuidado que se tiene, que dicen la Fiscalía. Las Fiscalías dicen, primero, bueno, están tratando de salvaguardar la investigación. Entonces, no me haga público porque está afectando un proceso investigativo que está en curso, primer tema. Y segundo tema, hay que generar la información que respalde o que niegue justamente lo que están diciendo los delincuentes. O sea, no podemos elevar a discurso público la palabra de delincuentes que están tratando de conseguir mejores condiciones a cambio de información. Esto no se le ha explicado al ciudadano y por desgracia las redes sociales han puesto su cuota, pero es más bien una tarea de los medios de comunicación, responsables que aporten información. A ver, sí, las redes sociales han puesto su cuota, pero es que evidentemente también están manejadas en esos puntos por gente interesada en querer hacer daño y posicionar el juego de la política. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué no se los ha explicado? ¿Fallas en la estrategia de comunicación de quien tienen que explicarlo? ¿O la ausencia de periodismo especializado que permite también la construcción de imaginarios equivocados? Yo no creo que sea un tema de falta de periodismo especializado. No se requiere simplemente responsabilidad profesional al momento de ofrecerle al ciudadano una información de calidad. La información que circula bajo el membrete de lista de Odebrecht no es de calidad. ¿No ha existido responsabilidad en ese sentido? No ha existido responsabilidad en explicarle al ciudadano en qué consiste esa lista, que no existe, que es información dispersa, que algunos actores judiciales, por ejemplo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está consolidando, y un elemento adicional, tampoco se le ha explicado al ciudadano que todo este escándalo se da, esas prácticas de corrupción de las empresas comerciales para con los funcionarios públicos, para conseguir condiciones para contratos de obra pública, se da hace mucho tiempo y las empresas estadounidenses han sido protagonistas fuertes. O sea, si hay esta visibilidad de Odebrecht es porque no es estadounidense, porque es brasileña. Esto también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa para tener el cuadro completo. Desgraciadamente tenemos un enfoque muy chiquitito. Se ha posicionado que existe la lista de Odebrecht y que esa tiene información fidedigna y que ahí están los nombres de todos los corruptos, y eso no es exacto. Isabel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. No, encantado. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Yo soy Carlos Rabascal y los espero el día de mañana para cerrar la semana, día viernes. Qué barbaridad. Un fuerte abrazo.